Hola, buenos días. El Museo del Prado tiene el gusto de presentarles a Alberto Pancorbo, que les va a hablar sobre las obras de Ticio e Ixión de José de Ribera. Alberto Pancorbo es licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y ha hecho estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, destacando su contribución al estudio de la figura del historiador del arte Gaya Nuño, al que dedicó su tesis de licenciatura. Ha trabajado en labores de investigación, documentación, edición y coordinación editorial, destacando su labor de redacción de biografías de artistas, primero en la Fundación BBVA y posteriormente en el proyecto de la Enciclopedia del Museo del Prado. También se puede destacar su labor en la redacción de textos de audioguías en las exposiciones de Turner y Francis Bacon del Museo del Prado, y ha impartido conferencias y realizado otras actividades docentes relacionadas con la difusión del patrimonio artístico. También hay que destacar de él su participación como colaborador en diferentes libros y la redacción de diferentes artículos, sobre todo de crítica artística y arte contemporáneo. En cuanto a los libros, les destaco su colaboración con Calvo Serrayer en colección del BBVA, Una nueva mirada, o con Fernando Huici sobre Cosío, o dentro de la Guía del Prado, la breve historia del Museo del Prado y la colección de pintura española. Y en artículos, el más moderno de los clásicos, de Descubrir el arte, Rauschenberg, El hechizo de la chatarra, o Florencia, Poder y belleza, también de Descubrir el arte. Sin más, les dejo con él y espero que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Elena la presentación y agradecer también al Departamento de Educación del Museo que me dé la oportunidad de haberme invitado a dar esta conferencia. Y sobre todo, pues agradecerles a ustedes que le hayan robado una hora a esta magnífica mañana de domingo para venir a escuchar una conferencia sobre dos de las obras maestras del Museo del Prado de la mano de José de Ribera. José de Ribera, que es el artista de mayor edad, el pintor de mayor edad de los maestros del siglo de oro español. Él nace en 1591, o sea, tiene 8 años más que Velázquez, y constituye uno de los hitos, en realidad, de la pintura, de toda la pintura barroca europea. Él, además, ejerció gran influencia en la pintura española por las obras que desde Nápoles, donde él desarrolló casi toda su carrera, enviaba a España, en la pintura española, como digo, en la propia pintura napolitana y de todo el sur de Italia, gracias a su propio influjo directo, pero también ejerció gran influencia por su labor de grabador, dibujante. Él hizo, por ejemplo, un cuaderno de dibujos que servía de guía a otros artistas, que él publicó y que se volvió a reeditar tanto en Londres como en París en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Pese a esto, pese a la categoría de Ribera, en general, su valoración ha tenido un sesgo muy concreto que le relaciona con el sombrío verismo naturalista y la cruda religiosidad, intensa religiosidad de la Contrarreforma, ¿no? Como el mayor representante de esta parte de la pintura que exalta el martirio, el sufrimiento, incluso se le ha caracterizado como mayor representante de un pretendido salvajismo de la pintura española. Existe cierta conciencia de una mítica escuela española de pintura que va un poco del Greco o el Divino Morales prácticamente hasta nosotros, a Millares, a Saura, por la que pasan toda la escultura barroca, la imaginería llena de sangre de Gregorio Fernández, evidentemente Goya, Zuloaga, Solana, que está caracterizada por la sangre, por el negro, por las arrugas, y entonces en esta escuela es un poco donde se ha metido normalmente a Ribera. Y hay muchos escritos, hay mucha literatura al respecto, empezando desde el propio siglo XVII, y me voy a permitir leer una de ellas, que es de un texto de 1724 de Antonio Palomino, uno de los grandes tratadistas del arte español, en el que nos muestra esta vertiente, ¿no? Y de ahí, a partir de este texto, habrá muchos más.
y lo voy a leer un momentito. Dice, no se deleitaba tanto Rivera en pintar cosas dulces y devotas como en expresar cosas horrendas y ásperas, cuáles son los cuerpos de ancianos secos, arrugados y consumidos, con el rostro enjuto y macilento, todo hecho puntualmente por el natural, con extremado primor, fuerza y elegante manejo, como lo manifiesta el San Bartolomé en el Martirio, quitándole la piel y descubierta la anatomía interior del brazo. Este es el cuadro del que habla Palomino, un cuadro que ahora mismo, que es del Colegiata de Osuna, que ahora mismo está en la exposición del Jover Rivera aquí al lado, en el Museo del Prado. Como digo, esta es una parte de la pintura de Rivera, una parte de la pintura de Rivera en la que tenemos muchísimos ejemplos. Este es el San Felipe, el Martirio de San Felipe, también del Museo del Prado, en el que vemos este mismo gusto, ¿no?, por el martirio, o este que incluso es un cuadro más crudo, que es una versión del Apolo y Marcias, en el que vemos otra posteriormente, que está en Bruselas. Pero esta caracterización de la pintura de Rivera en realidad es un estereotipo que no tiene en cuenta que Rivera tiene otras capacidades y otros recursos, ¿no? Rivera, aparte de saber jugar dramáticamente con la luz, y lo hablaremos mucho cuando veamos las obras de las que vamos a tratar, ¿no?, y para mostrar detalles naturalistas patéticos, para asimilar muy bien la pintura de Caravaggio, también tiene una gran facilidad para la narración pictórica, para hacer composiciones maravillosas, y a partir de determinado momento se convierte en un magnífico colorista. Se ve un poco aquí, incluso con este tema tan áspero, pero he querido traer también un pequeño ejemplo de otras pinturas de Rivera para que veamos un poco que Rivera tiene otra vertiente, ¿no?, que no es esta de la que hablaba Palomino. Este, por ejemplo, es El sueño de Jacob, que tiene, como ven, un magnífico paisaje donde en realidad pues es una figura muy tranquila, muy sosegada, completamente alejada del San Bartolomé al que le están desollando y el verdugo lleno de sangre. Esta otra obra es una obra que a mí me parece de enorme delicadeza, es una boda mística de Santa Catalina o la Sagrada Familia con Santa Catalina, que está en el Metropolitan de Nueva York, y en el que podemos ver pues qué dulzura puede conseguir Rivera y hasta qué punto pues, es capaz de mostrar tanto a ese Marcias completamente congestionado porque le están martirizando, o esta magnífica Virgen, el Niño o la Santa Catalina, ¿no? Y por último quería mostrar como ejemplo, ¿no?, de esta parte de la pintura de Rivera este paisaje, ¿no?, que es un paisaje muy curioso que está en el Palacio Monterrey de Salamanca, este paisaje con pastor, y que nos muestra cómo ha asimilado otras cosas en Italia, además de Caravaggio, y cómo hay otra parte de la pintura de Rivera. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en estas dos obras, como digo, maestras del museo, que tenemos la suerte que estén en el Prado, y que sí representan esta vena, ¿no?, más sangrienta, por así decirlo, más dramática de la pintura de Rivera. Son dos obras de gran tamaño, además, que están situadas en un espacio muy determinado y muy curioso del museo, que es esta escalera. Es la escalera que hizo Muguruza, uno de los arquitectos del museo, en 1925 para comunicar el primer piso con la planta baja. Como vemos, están en esta especie de pasillos, ¿no? Y podemos ver también que son obras de gran tamaño, ¿no? Aquí bueno, vemos una visión más concreta del Ixión y esta del Ticio. Son obras mitológicas, lo cual es un poco inhabitual, por así decirlo, dentro de la pintura de Rivera y en general dentro de la pintura del barroco, del siglo de oro español, pero en general del barroco, o sea, de toda la pintura española, ¿no? Seguramente este tema, aparte de que luego veremos que tiene unas vinculaciones políticas, incluso poéticas, este tema está relacionado en Rivera con su gusto por la representación de estos cuerpos sufrientes que veremos y que hemos visto en martirios y también en escenas de la Pasión. Como digo, son obras de gran tamaño, de 3 por algo más de 2 metros, y, como digo, historias mitológicas de las que les voy a resumir un poco el episodio. Esta primera obra es el Ticio,
Ticio era un gigante hijo de Zeus, bien con el Ara o bien con Gea, porque como saben en la mitología pues muchas veces hay diferentes versiones, ¿no? Este gigante fue invitado, un poco engañado por Hera, la mujer de Zeus, para que violara a Leto. Leto, según también determinadas versiones, es o bien una antigua amante de Zeus, antes de casarse con Hera, que es la reina de los dioses, o bien incluso una esposa anterior de Zeus. La enemistad entre Zeus entre Hera y Leto viene de antiguo y se va repitiendo un poco dentro de todas las historias mitológicas. De hecho, por ejemplo, Leto apoyará a los troyanos y, sin embargo, Hera apoyará a los griegos, por ejemplo, en la guerra de Troya. Bueno, como digo, Hera incita a que este gigante viole a Leto, y aquí vemos, por ejemplo, esta es una representación antigua de este mito, también un poco para que veamos las diferencias, ¿no? entre unas representaciones y otras y en qué se centran, y lo vemos un poco más cerca. Es una cerámica de figuras rojas que está del Louvre, del siglo V a.C., en el que vemos la figura central, que sería Ticio, que está intentando secuestrar a Leto, y a los lados están tanto Apolo como Artemisa, que son los hijos de Leto, intentando evitar que esto suceda. Aquí vemos otra cerámica de cronología muy parecida, en la que ya vemos a Apolo asaetando a Ticio para proteger a su madre. Finalmente, después de que los hijos de Leto la defendieran, el propio Júpiter, o sea, el propio Zeus, fulminaría con un rayo a Ticio y lo mandaría al Averno, donde sería condenado a que su hígado fuera comido constantemente durante toda la eternidad, se le volvería a regenerar, por 2 buitres, según las versiones, por 2 buitres, por un buitre o por una serpiente. El hígado, además, era donde estaban ubicadas las pasiones dentro de la anatomía griega, ¿no? El hígado era donde estaban las pasiones, y por eso ese ataque al hígado. Este carácter de gigante del Ticio, que lo veremos también, aquí tenemos a los dos juntos, ¿no? El Ticio con el Ixión. Este carácter del gigante se muestra y se representa muchas veces en la literatura griega. De hecho, por ejemplo, en la propia Odisea, Homero dice: «Vi también a Ticio, el hijo de la augusta Gea, echado en el suelo donde ocupaba 9 yugadas. 2 buitres, uno a cada lado, le roían el hígado, penetrando con el pico en sus entrañas sin que pudiera rechazarlos con las manos». Aquí vemos que son 2 buitres. En esta representación es un águila, y luego contaremos un poco a qué se debe este cambio. Pero bueno, como decía, la referencia al tamaño gigantesco de estas 2 figuras está muy bien asimilada por Rivera. Rivera, al igual que Caravaggio, en la mayoría de sus obras representa a los personajes en tamaño natural. Al representar a estos personajes sobrenaturales, hace lo posible para representarlos también en tamaño sobrenatural. Si lo pensamos un poco, aunque el formato es diferente, pero, por ejemplo, Ticio, que sería de 3 metros por 2 metros 20, que además está encogido, si estiráramos este personaje no se acercaría a esas yugadas, que es una medida de superficie enorme de las que hablaba Homero, pero sí vemos cómo ha hecho esta representación, por así decirlo, a tamaño natural de los gigantes. El otro cuadro es el Ixión. Ixión era uno de la raza de los lapitas, era rey de Tesalia, y entonces prometió al rey de la Fócide, de Ioneo, un gran regalo que le permitiera casarse con su hija Día. Ioneo permitió esa boda, pero sin embargo Ixión no cumplió su palabra. Entonces Ioneo, en prenda, cogió las yeguas que tenía Ixión. Ixión invitó a su suegro a una fiesta, a un festín,
diciéndole que le devolviera las yeguas, que iba a cumplir su promesa, iba a dar la dote que le había prometido. Cuando acudió a la fiesta de Ioneo, Ixión lo tiró a un foso de brasas ardientes y allí falleció. Este hecho terrible, no solo porque fuera un asesinato, sino porque se había hecho en casa, iba contra la hospitalidad, era un hecho tan terrible que el resto de los reyes de alrededor, ninguno de ellos se atrevieron a purificar a Ixión. Y entonces quedó, en realidad, de haber sido rey de Tesalia, un poco fuera de toda la sociedad griega, abandonado. Zeus, sin embargo, se apiadó de él y lo invitó a comer a su casa. Lo invitó a comer con los dioses, purificándole. Sin embargo, Ixión, lejos de agradecer lo que había hecho Zeus, intentó seducir a Hera, la mujer de Zeus. Otras versiones hablan de que es Hera la que intenta seducir a Ixión. Cualquiera de los casos, para vengarse de las constantes infidelidades, evidentemente, de Zeus. En cualquier caso, Hera le cuenta a Zeus lo que ha ocurrido y Zeus hace una prueba que se cuenta muy bien en este cuadro, que es un cuadro de Rubens, que está en el Louvre, en el que muestra el engaño que preparan Hera y Zeus para Ixión. Hera, que es la figura que vemos aquí, acompañada de este pavo real, que está vinculado al matrimonio normalmente en la iconografía y tiene mucha, se vincula, como digo, a Hera, a Juno, que es la parte romana. Bueno, pues esta es la verdadera Hera, y Zeus crea de una nube, de esta nube, crea una figura humana, que es Néfele, que es la que se ofrece a Ixión, que es esta figura que tenemos aquí. De la unión de Ixión y Néfele saldrá un niño que es Centauro, y Centauro posteriormente, con una yeguada de yeguas magnesias, será el que engendrará toda la raza de los centauros, que posteriormente además se volverán a contar los lapitas, de las que era un poco su abuelo, era el rey. Bueno, pues como digo, sucede esto, Zeus ve perfectamente que lo que decía era verdad, y entonces castiga a Ixión. Y aquí vemos en esta otra cerámica cómo tenemos a Mercurio y a Apolo que han detenido a Ixión, y a Minerva, que viene con la rueda, una rueda a la que va a atar a Ixión, que va a estar dando vueltas durante toda la eternidad por haber intentado seducir a Hera, la mujer de Zeus. Aquí vemos otra representación también del siglo V, muy temprana, en la que ya vemos a Ixión atado a la rueda, y aquí igualmente esta otra cerámica que está en el Museo de Arte Antiguo de Berlín, y que también representa en el centro a Ixión atado a la columna. Las historias de Ticio y de Ixión aparecen primero en la Odisea de Homero, y luego son tratadas muchas veces, ¿no? en las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, en Virgilio, y en otras muchas historias mitológicas que luego son tomadas en la Edad Media y sobre todo en el Renacimiento. Y normalmente vienen vinculadas con otras dos historias, la historia de Tántalo y la historia de Sísifo. Entonces aquí vemos esta representación de Tántalo, Tántalo que fue castigado a tener bien la comida y la bebida delante y no poder nunca alcanzarla. Esta es una representación de Joaquino Asereto, de unas fechas muy similares a las dos obras de Ribera de las que estamos hablando, la que vemos perfectamente cómo tiene ahí justo el fruto, pero no puede llegar a él. Este también es castigado por los dioses y aquí hay dos versiones, una más cruda que la otra. La primera de ellas por haber robado la comida a los dioses, haber robado la ambrosía, que además daba la inmortalidad, y otra, mucho más dramática, como digo, que es por haber dado a su hijo Pélope de comida en un banquete que había ofrecido a los dioses. Como digo, esta historia normalmente va asociada, estos castigos,
de Tántalo, a estos dos anteriormente, y también a el castigo de Sísifo, que quizás sea el más conocido de todos, que fue castigado por Zeus a subir una piedra constantemente por una ladera, al llegar arriba volvía a caer y tenía que volver a cogerla y volverla a subir, y el castigo fue por haber delatado a Zeus en sus amores con Egina. Esta es una representación de Tiziano, a la que volveremos posteriormente, que está también en el Museo del Prado. Igual que en la literatura es muy típico que aparezcan estos cuatro condenados juntos, también en la pintura es habitual que aparezcan juntos estos cuatro condenados. De hecho, las dos telas de las que estamos hablando, durante tiempo se pensaron que estaban formando una serie con estas cuatro obras, o sea, con estas cuatro representaciones, que habría un Tántalo y un Sísifo que hicieran pareja con estas dos nuestras. De hecho, ya en 1675, Joachim von Sandrart, un pintor y tratadista alemán, habla de una serie realizada para Lucas van Amstel, que es un noble de Ámsterdam. Habla de ellas, de esta serie de Ribera, cosa que recoge que recoge Palomino, siguiendo en la cita que les he leído al principio y poniendo como representante de esa crueldad suma de Ribera al San Bartolomé que hemos visto al principio y al Ticio, y les voy a leer cómo continúa la cita. El célebre Ticio, a quien el buitre le saca las entrañas por castigo de su insolente atrevimiento, los tormentos de Sísifo, de Tántalo y de Ixión, expresando especialmente en este con tal extremado el dolor atado a la rueda, donde era continuamente herido y despedazado, que teniendo los dedos encogidos para esforzar el sufrimiento, y estando esta pintura en casa de la señora Jacoba de Uffel, en Ámsterdam, a tiempo de que estaba preñada, parió un chicuelo con los dedos encogidos, a semejanza de dicha pintura, por cuya causa fue trasladada a Italia y después, con las 3 compañeras y otras muchas, transferidas a Madrid en el Palacio del Buen Retiro. Con lo que acaba Palomino concuerda muy bien con la historia de estas dos obras nuestras, que estuvieron en el Retiro y que de ahí llegaron al Prado. Sin embargo, finalmente Pérez Sánchez descubrió que esta serie de la que hablaba Uffel y Palomino está desaparecida, que no tiene nada que ver con la que tenemos en el Museo del Prado, que sin embargo sí se conoce por 4 copias de taller, que vamos a ver, que se conservan en el Museo del Prado, la verdad que en bastantes malas condiciones, aquí las vemos juntas. Este es evidentemente el Tántalo, como digo, son copias de taller de Ribera, no son de Ribera, este es Sísifo, este es el Ticio, y esta, que está muy mal, en muy malas condiciones, como podéis ver, sería el Ixión, una copia del Ixión del que hablaba Palomino, del que hablaba Sandra, y donde podemos ver esa mano encogida que da lugar a esa leyenda de que fueron echadas, exiliadas todas estas pinturas por haber nacido el heredero de Sandra con una mano encogida. Aunque no conocemos exactamente si formaban parte de una serie completa, sí sabemos la procedencia de estas dos obras, ¿no? El Ticio y Ixión de Ribera del Museo del Prado. Sabemos que fueron compradas en 1634, es decir, 2 años después de haber sido pintadas, por el protonotario de Aragón, Jerónimo de Villanueva, a la marquesa de la Charela. La marquesa de la Charela, que es muy curioso porque tenía una relación tanto extraña con Felipe IV, en el sentido que era abuela de uno de sus hijos ilegítimos. En cualquier caso, conocemos este documento de pago, en el que sabemos que se compran para decorar en las fiestas de San Pedro y San Pablo el Palacio del Buen Retiro. Que se compraran esta noble nos muestra sobre todo el pago, pero no hace que se quede fuera la hipótesis posible de que unas obras tan importantes como el Ticio y el Ixión, de tanto tamaño y de este tema, y vamos a hablar un poco de lo que significa el tema y en su relación con la monarquía, no fueran un encargo directo de Felipe IV, que sin embargo fuera comprado por este camino
un poco enrevesado, lo cual no era extraño en las adquisiciones de las pinturas de Felipe IV. De hecho, Felipe IV, que como todos ustedes saben, es un gran coleccionista de pintura, muchas veces compraba los cuadros, pero muchas veces no podía comprarlos. Y entonces, en cierto modo, él mismo, los nobles, incitaban a que otros compraran los cuadros que a él le interesaba para poder traerlos, ¿no?, a su colección. Como digo, estos cuadros sabemos que estaban en el Buen Retiro, sabemos que estuvieron en el Alcázar, que volvieron al Retiro y que ya cuando se abrió el Museo del Prado, o sea, son cuadros que entran en 1819, cuando el Museo del Prado se inaugura, ya están en el museo, y aquí podemos ver, estas son unas fotos de la COS de principios del siglo XX, en el que podemos ver las salas de Ribera. Aquí vemos evidentemente el Ixión, y aquí arriba también pues vemos el Ticio. En cualquiera de los casos, estas dos obras, igual que la otra serie desaparecida, tienen que estar relacionadas por esta relación con Felipe IV y sobre todo porque el gran precedente iconográfico, pero también temático de todas las furias, o estos 4 condenados, son una serie pintada por Tiziano. Y aquí vemos las dos obras que se conservan de esta serie, que es un Ticio y el Sísifo que hemos visto antes. Son dos obras que además están en el Museo del Prado. Esta serie fue solicitada, encargada a Tiziano en 1548 por María de Hungría. María de Hungría era, además de viuda del rey de Hungría, hermana de Carlos V. Hermana de Carlos V y en esos momentos gobernadora de los Países Bajos. Entonces solicitó, encargó a Tiziano, como digo, esta serie de los 4 condenados para decorar su palacio de Vinche. Aquí tenemos un dibujo en el que se representa esa gran sala del palacio de Vinche, en el que podemos ver aquí, esto sería una representación del Ticio, de Tiziano, en el lugar original, y aquí, de hecho, vemos el Sísifo. Como vemos, está en el lugar principal, en la sala del reino, la sala donde recibiría, en ese palacio de Vinche, donde recibiría la gobernadora de los Países Bajos. Y todo esto nos lo vincula con la idea de una importancia simbólica para la monarquía de estas obras. De hecho, para explicarlo tenemos que retrotraernos o vincularla a una historia mitológica, que es la historia de la gigantomaquia, que es el levantamiento de los gigantes o de los titanes contra los dioses del Olimpo. Desde antiguo han estado vinculadas estas dos historias. Los gigantes del Olimpo, normalmente, además, hasta los gigantes que se levantan contra los dioses, siempre ha estado vinculado a ese levantamiento del caos contra el orden que representaban los dioses que finalmente ganaron esa batalla y que terminaron gobernando el mundo, por así decirlo. Esta idea, ¿no?, esta idea de vincular los castigos tanto a los gigantes como a estos condenados con los castigos a los que se rebelaban en contra del poder establecido, es algo que gracias a Ovidio pasa la Edad Media, llega al Renacimiento, donde se hacen muchas representaciones, sobre todo en grabados, de la gigantomaquia, sobre todo, menos de las furias. Y entonces, evidentemente, en este caso, vinculado con la hermana del emperador, la representación de estas condenados por Tiziano, con encargo directo, como digo, de María de Hungría, estaba representado con el castigo al que eran sometidos quienes se levantaban contra el poder del emperador. El emperador, además, como sabemos, en ese momento es un emperador instituido por mandato divino. O sea, evidentemente, levantarse contra el emperador era tanto como levantarse contra los dioses. Y que es lo que hicieron los gigantes, pero también lo que hicieron todos estos condenados, como les he contado un poco en la historia. Esta referencia ideológica seguramente se habrá mantenido en Ribera y, sobre todo, sería más plausible si realmente supiéramos si fue un encargo de Felipe IV, con lo cual esa vinculación real pues tendría claro que hay esa parte segura. Hay que tener en cuenta que este levantamiento contra los dioses, y el caso de Ixión me parece que es paradigmático,
nos explica que lo importante no es tanto lo que uno hace, sino contra quién lo hace. Ixión mata a su suegro y Zeus lo perdona. Sin embargo, no perdona que intente seducir a su esposa. Y además le castiga con un horrible castigo, castigo eterno en el infierno, de dar vueltas constantemente en esa rueda, que seguramente es desproporcionado y sobre todo puede que sea injusto incluso, dado que el propio Zeus sedujo a Día, la mujer de Ixión, con la que tuvo una hija. O sea que queda esa cosa de que no hay que levantarse contra el soberano, aunque ni siquiera cuando se tiene razón, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, Apolonio de Tirana, un autor clásico, ya lo refleja y dice, por ejemplo, si simplemente tuvieras en mente el hado de Ixión, nunca soñarías con enamorarte de seres superiores a ti, ¿no? Hablando exactamente de lo que no se puede hacer, no porque no se puede enamorar uno, sino porque no se puede enamorar de los seres superiores, que hay que estar en su sitio, ¿no? Por ejemplo, Píndaro también dice, un hombre debe siempre medir todas las cosas de acuerdo a su propia posición, ¿no? Y es un poco esto lo que nos están hablando estos condenados de Tiziano, ¿no? Que hay que estar en su sitio y no se puede uno levantar contra el poder establecido, por así decirlo. Pero aparte de estas representaciones de los gigantes y estas representaciones de las furias, hay otras historias mitológicas, otras representaciones que nos hablan de este levantamiento contra los dioses, contra el poder establecido, de los castigos de los que se atreven a levantarse contra Dios o por soberbia quieren salirse del lugar en donde deberían estar. Por ejemplo, esta no es el cuadro que os he puesto al principio, es otra versión porque hace dos Rivera de la Polimargias. Este es un cuadro que está en San Martino, en Nápoles. Apolo, que vemos aquí desollando a Marsias, que era un sátiro que osó a competir con Apolo en un concierto musical, una competición musical. Evidentemente Apolo murió, o sea, Marsias perdió, se habían apostado que el que ganara podía hacer lo que quisiera con el que perdiera. También es verdad que los jueces de esta competición eran las musas de Apolo, con lo cual pues, no era muy imparcial. En cualquier caso, perdió y por haber osado a competir con los dioses, pues vemos cómo ha acabado el pobre Marsias, desollado por Apolo. Otro ejemplo es este, que es un cuadro de Rubens, que es la caída de Faetón. Faetón viene fulminado por el rayo, igual que fue fulminado Ixión y fue fulminado Ticio por un rayo de Zeus, por haber osado robar a su padre, Helios, el dios del sol, el carro del sol, y pues eso, haberse salido de su sitio. Más vinculado está, y esto es una representación de Prometeo, no de Ticio, sino de Prometeo, del Museo del Louvre, también de Rubens. Tiene esta obra. Prometeo fue castigado a la misma pena que el Ticio, a que fuera constantemente comido su hígado durante toda la eternidad por un águila, un buitre. Este castigo, que es similar, que es el mismo que el de Ticio, ha hecho que haya muchas confusiones, muchas veces, entre los prometeos y los ticios. Pero en realidad, aunque hay similitudes en cuanto a cómo se representa, es muy diferente la historia de uno y del otro. Este, por ejemplo, es un Prometeo de Rivera, que estuvo durante mucho tiempo en la colección Bárbara Piaseca y que en 2009 salió al mercado. Bueno, este Prometeo, como vemos, tiene muchas similitudes con el Ticio y luego lo vamos a ver de una manera más cercana, aunque, como digo, la historia es muy diferente. Además, Prometeo fue mucho más representado que el Ticio. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque no he contado la historia de Prometeo. Ticio fue condenado por intentar violar a Leto. Sin embargo, Prometeo fue condenado por robarle a los dioses el fuego. O sea, de hecho es uno de los grandes benefactores de la humanidad. De hecho, la técnica, el progreso, nace de Prometeo, gracias a que él robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres. De tal modo que vemos castigos similares para un violador y un benefactor de la humanidad, lo cual yo creo que incide claramente en lo que yo ya les comentaba de
la importancia de no lo que se hace, sino de contra quién se hace. También es verdad que hay otras diferencias iconográficas, en primer lugar, respecto a estas dos obras. Se ve muy bien en el cuadro de Rubens, vemos que es un paisaje. A Ticio lo fulmina Zeus y que acaba en el Averno, en el infierno, en el Tártaro, condenado. Sin embargo, a Prometeo esta condena pasa en el Tártaro, de ahí que haya un paisaje porque está todavía en la tierra. Y de hecho, finalmente Hércules libera a Prometeo, un poco con el permiso de Zeus. O sea que su condena no es eterna, ¿no? como la de Ticio. Todo esto nos muestra un poco nos pone un poco en situación de por qué representa Rivera a estos condenados. Los representa porque van a tener esta vinculación, ¿no? con la alegoría esta vinculación con lo que nos habla con esta historia política que les estaba comentando, pero también nos muestra un poco el gusto de Rivera por mostrar a veces, en ocasiones, estos cuerpos sufrientes. Este, por ejemplo, es un grabado en el que vemos a un Cupido flagelando a un sátiro, ¿no? O sea, es un grabado que en realidad no se conoce que fuera para ningún otro cuadro, en el que vemos ese interés de Rivera, ¿no? Por mostrar las anatomías, los cuerpos sufrientes. A mí este dibujo, por ejemplo, que es un dibujo que está en el Museo Condé de Chantilly, que me parece que es una maravilla de dibujo, ¿no? Que muestra la maestría de Rivera, pero vinculada a esta representación de los cuerpos en tensión, por así decirlo, y que no solo lo hace con sufrimientos, lo hace con martirios, sino, por ejemplo, él hace mucho dibujo de acróbatas, ¿no? O sea, de esa representación del cuerpo. Pero bueno, aparte de estas dos cosas que les comentaba, la política y el gusto por esta representación del cuerpo, también hay otra cosa, que es que a partir del siglo XVII se permite, por así decirlo, la representación de algo desagradable en un cuadro que pueda, en realidad, convertirse en una obra bella, algo que evidentemente en el Renacimiento era muy, muy complicado que se aceptara. Eso tiene mucho que ver con la recuperación que se hace de Aristóteles, y les voy a leer una cita de la Poética de Aristóteles que yo creo que explica bastante bien esto. Aunque los objetos mismos resulten penosos de ver, nos deleitamos en contemplar en el arte las representaciones más realistas de ellos, las formas, por ejemplo, de los animales más repulsivos y de los cuerpos muertos. O sea, que se podía representar algo terrible, que es lo que estamos viendo, vamos a ver en los dos cuadros de Rivera, y que sin embargo de ahí salga belleza, es algo que nace un poco siglo XVI, siglo XVII, muy vinculado, como digo, con Aristóteles. Y de hecho, que un artista se enfrente a un tema tan complicado, porque conseguir sacar belleza de lo horrible, o sea, que nos parezca bello un cuadro en el que están desollando a alguien, pues pone al artista en un sitio en el que tiene que demostrar sus grandes habilidades. O sea, en ese sentido, pues era más fácil sacar belleza de un paisaje que sacar belleza de un martirio o de una escena de la pasión, ¿no? Por otro lado, esta idea política que les comentaba seguramente se fue diluyendo un poco a lo largo de los 80 años que van desde que en 1549 pintara sus Furias Tiziano hasta que las pinta en 1632 Rivera. En ese tiempo había en la literatura, sobre todo, se había incluido una visión, no sé si más benévola, pero más poética de las condenas de estas figuras. De hecho, ya en antiguo, por ejemplo, Lucrecio había recurrido a Ticio para hablar del sufrimiento del amor. Ya no estamos hablando de ese levantamiento contra los dioses que tiene que ser castigado, sino que ese sufrimiento que vemos es una representación ya no política, sino más lírica, que, por ejemplo, en
en España tiene bastante éxito en barroco, aparece en Lope de Vega, aparece, por ejemplo, el pintor de Juan de Jáuregui, que relaciona el sufrimiento de estos condenados con el sufrimiento de los celos, ¿no? O sea, que ahí hay otra vertiente, como digo, más poética, más lírica, que nos muestra una diferenciación de estas versiones, como les decía. Bueno, todo esto nos ha puesto un poco en situación de por qué esta representación, por qué puede representar algo tan terrible Rivera, qué sentido tiene, puede tener sentido político, ese sentido más lírico, y también relacionado, como digo, con ese gusto contrarreformista por el martirio y por ese gusto un poco formal de mostrar el exceso, ¿no? De mostrar lo dramático, lo efectista, que es muy típico del barroco. Rivera es el que más veces y mejor representa las furias. De hecho, desde Tiziano a Rivera casi no hay representaciones, y después de Rivera, en el sur de Italia y en muchos otros sitios, aparece una especie de fiebre y hay una mayor representación de la furia de Rivera. Rivera conocemos, que pintó Estatuas del Prado, conocemos esas 4 de las que hablé antes, que citaba Palomino, que conocemos por copias, y luego conocemos también, por ejemplo, en dos inventarios que había otros cuadros de Rivera con este tema, ¿no? En el inventario del Conde de Monterrey, de 1653, había un Ticio, un Sísifo y un Tántalo, que están ahora desaparecidos, y en el del Condestable de Castilla, de 1691, se habla de que hay un Ticio y un Ixión. Pero vamos a centrarnos un poco en el análisis formal de estas obras. Aquí vemos al Ticio. Rivera lo que hace, apoyado, ¿no?, por la retórica del naturalismo del barroco, es intentarnos representar de la manera más real posible algo terrible, pero también, por otro lado, algo mitológico que nos hace real. Los dioses y los héroes necesitan un cuerpo real, y el naturalismo, y en este caso concreto Rivera, nos lo presenta, ¿no?, nos lo da, ¿no? Las escenas de Rivera aparecen en un espacio bastante constreñido, ¿no? En realidad es un poco aquí, la figura del Ticio es lo que ocupa todo el cuadro, y el espacio lo genera la propia obra. Son obras con muy poca profundidad, en las que vemos muy pocos elementos. Aquí me gusta hacer una comparación entre el Ticio de Rivera y el de Tiziano. Vemos que son dos figuras monumentales, que en realidad el esquema compositivo es muy similar, ¿no? Un poco son todas estas diagonales que aparecen en muchísimas obras del barroco, pero sin embargo vemos que en el de Tiziano hay muchísimos más elementos, ¿no? Muchos elementos, desde la mayor descripción de todas estas cadenas, este elemento de color, ¿no?, esta tela sobre la que está el Ticio, el propio cielo, ¿no?, que le da, bueno, pues una complejidad mayor, y que resalta más esa concreción, ¿no?, de la pintura de Rivera, ¿no?, en la que finalmente lo que vemos sobre todo es la figura sufriente, que además en un efecto, como digo, muy del claroscuro, muy de Caravaggio, muy dramático, deja hacia el fondo, porque la figura no solo está en escorzo un poco hacia el fondo, por lo cual están más oscuros los pies, y nos centramos sobre todo, lo que más se ve dramáticamente reflejado es la herida y el rostro sufriente del Ticio. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es muy importante en la pintura de Rivera, que es que lo que aquí vemos, en realidad lo que aquí no vemos, no es exactamente lo que Rivera pintó, porque muchos cuadros de Rivera han tenido, en su desarrollo, al paso del tiempo, ha ocurrido que los fondos se han oscurecido mucho más que las carnaciones, y ha salido una imprimación marrón, bastante ocre, y ha hecho que elementos que estaban en el cuadro ahora se vean menos. Evidentemente, Rivera quería remarcar lo que yo les estaba comentando, que quería que se viera sobre todo el rostro, sobre todo la herida, pero eso no quita para que haya otros elementos que están en el cuadro y que ahora son muy difíciles de ver. Si ustedes se acercan a la obra en el museo, y podrán ver que se ve muy pocas cosas, que sin embargo sí están. Y les voy a poner un ejemplo de esta obra, que es el Calvario de la Colegiata de Osuna, que está ahora mismo también en la exposición del joven Rivera, y que pueden acercarse a verla, que además de ser una obra magnífica, muestra muy bien esto de lo que les estaba hablando. Esta obra representa a Jesús, en donde está
Juan, está María, que es una maravilla este rostro, está María Magdalena, pero también están las otras dos Marías que estuvieron en el descendimiento de Cristo. ¿Dónde están? Pues aquí hay una y aquí hay otra. Puede que no se vea muy bien y que no me crean, pero en el no se ve. Aquí esta es una diapositiva muy forzada y aquí no sé si ven ustedes un rostro enmarcado por un velo. Y aquí, y todavía es más impresionante porque la figura está de cuerpo entero, como les digo, si se acercan con detenimiento al cuadro la podrán ver, este sería el rostro de las Marías, con el velo que iría hacia abajo. Si volvemos un segundo, vemos que prácticamente no se ve nada. Aquí está, aquí está. Bueno, pues esto que sucede con este cuadro, sucede también con el Ticio. Entonces, me gustaría un poco hacer un ejercicio de mostrar esas cosas que no aparecían. La primera que no se ve muy bien es el águila, que no sé si ven ustedes que está, en realidad, cubriendo casi todo su cuerpo. Aquí, bueno, he hecho un poco, un alarde, por así decirlo, y he sacado el cuerpo de Ticio, y esto, que es un poco por donde es posible que fueran las alas, pero no está muy claro. Aquí se vería un poco el cuello y las alas de este águila. Un águila que, como les decía antes, no se corresponde con lo que aparecía en las fuentes y que seguramente tiene mucho que ver, hemos visto que en Tiziano también había un águila, tiene mucho que ver con este dibujo de Miguel Ángel. Un dibujo de Miguel Ángel, que seguramente conocía Tiziano, que seguramente conocía a Ribera, en el que vemos este Ticio también completamente atacado y su cuerpo, como vemos en el otro, pues con las alas del águila completamente cogiéndolo. Seguramente tanto Tiziano y seguramente Ribera no conocían el dibujo original de Tiziano, o sea, de Miguel Ángel, sino que lo conocían por este grabado. Este grabado, que es un grabado, como saben, pues está situado, orientado justo al revés. Es muy curioso porque podemos ver que el cuadro de Tiziano y el dibujo de Miguel Ángel están puestos hacia la izquierda. Esta orientación del Ticio hacia la izquierda es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí, que se ve muy bien la herida, está atacando la parte derecha, cosa que no ocurre, que es donde está en realidad situado el hígado, cosa que no ocurre en el cuadro de Ribera. Como vemos, el cuadro de Ribera, en su composición, tiene más que ver con el grabado, que seguramente fue por lo que lo conoció, aunque, como vemos, todos los demás, vemos un segundo, están hacia abajo, por así decirlo, esta diagonal hace que los pies estén más altos que la cabeza. Sin embargo, aquí hay una diferencia compositiva de Ribera que lo hace al revés. Se conocen además dibujos, y estos son dibujos de Ribera, que uno que está está en Londres y otro que está en Roma, relacionados con estas obras. Este, que seguramente tiene más que ver, por la situación de lo que les acabo de decir, con el dibujo de Miguel Ángel, o este, que podría estar perfectamente vinculado con la obra de la que estamos hablando, y en la que vemos perfectamente este águila, como digo, con sus alas un poco comprendiendo toda la figura. Aquí he hecho un recorte un poco de este dibujo para ver esta similitud. Esto nos podía dar la idea, y vemos perfectamente que aquí con una aguada, creado ese claro oscuro, vemos perfectamente que en origen el águila debería de verse bien. No tiene sentido que las alas no se representaran para que se vieran. Hay otros, sin embargo, que relacionan más estos dibujos con el Prometeo que les he mostrado antes, también de Ribera, que con el Ticio. Y aquí los vemos juntos, ¿no? Este Prometeo, este Ticio. Yo sigo pensando que el dibujo tiene más que ver con esta obra, porque esta posición más vertical del Prometeo creo que tiene menos relación. Otra de las cosas en la que vemos un poco la evolución de esa representación naturalista son que, como hemos visto, en Miguel Ángel no aparece la herida siquiera, está atacando el águila, pero no aparece la herida. Sin embargo, aquí en Tiziano pues ya aparece de una manera muy concreta, y Ribera lo hace de una manera que yo creo que libera mucho, porque al quitar el águila en medio, quizá no es tan cruel, pero sí deja de manera muy clara, porque el águila está como tirando, como digo, está en el lado izquierdo, ya ahí no puede estar el hígado, es imposible. Quitando de un intestino deja de manera muy clara
la herida. Esta es otra diapositiva en la que bueno, pues se ha aclarado en lo posible el cuadro para que se pueda ver lo que hay detrás, por así decirlo. Entonces, como digo, aquí se ve más o menos el águila. Se ve otra cosa, aquí no sé si ven ustedes, si pueden ver unas rayas, que muestran que este cuadro estuvo en su momento enmarcado en un bastidor más pequeño, que incluso se llevaba el codo del Ticio y que evidentemente tendría que ver con haberse colocado en un sitio como decoración que no les cuadraba, y los dos cuadros, tanto el Ticio como el Ligión, estuvieron metidos en el este. Esto es un detalle del águila y un detalle de esta forma que no se ve muy bien, pero aparte del águila, que pudiera que el cuerpo siguiera por aquí y que aquí se viera un poco el paisaje, porque aquí no hubiera ala, se ve también que hay una especie de paño, ¿no?, que está un poco cubriendo lo que es la entrepierna del Ticio. Aquí muestro un detalle de esta herida, ¿no?, de qué manera tan gráfica sale como este intestino, pero y sobre todo, por ejemplo, para ver, y a lo mejor es complicado que lo vean, sobre todo desde atrás, cómo caen las gotas de sangre. Aquí hay un reguero de sangre que, como digo, muy difícil de ver, y que Rivera pintó para que se viera y que, como les digo, ahora no se ve. Y siguiendo un poco en esos elementos, ¿no?, hay una cosa que hay que remarcar, y es que esto no es una figura que sale de un negro absoluto. En realidad está en un escenario muy difícil de ver, pero hay una piedra aquí sobre la que se sostiene la espalda del Ticio. Hay aquí otras piedras, casi sillares, ¿no?, un poco subidas encima del otro. Hay aquí otro elemento de piedra donde se puede atar esta cadena. Lo mismo pasa, incluso hay aquí un curioso herraje, ¿no?, algo que no sabemos lo que es, pero que evidentemente ahí se ha pintado. Por ejemplo, aquí veo un detalle de estos eslabones, de las cadenas, que prácticamente no se ven, que sin embargo, y aquí, primero por eso que digo que se ha oscurecido el fondo, pero también porque están bastante diluidos, y que sin embargo en el museo es de lo poco que se puede ver, porque en la situación en la que está, si se acuerdan la foto que les he mostrado antes, pues no nos da para acercarnos, ¿no?, y ver esto. Pero es solo un ejemplo, ¿no? Este es un detalle de este extraño herraje, ¿no?, una forma que podría ser sugerente, pero no está muy claro cuál es, y que está en esta situación. Traigo esto también para mostrar esta otra mano, ya con el color más real. Lo otro, y como decía, estaba forzado para que se viera más, en el que se ve pues una cosa muy típica de Rivera, que estaba en Caravaggio, y que son esas manos sucias, esos pies sucios, ¿no?, que parece, por ejemplo, al Dígenes de Caravaggio, ¿no? Aquí vemos esa suciedad en la mano que le daba ese mayor naturalismo. Y ahora vamos a ver un poco el Ixión. El Ixión, igualmente que le ha pasado al Ticio, pues tiene cosas que se han perdido, ¿no?, que no vemos, que bueno, pues yo cuando menos les voy a intentar contar. No sé si realmente las diapositivas van a poder mostrarles, ¿no? En primer lugar, y antes de eso, hay que decir que el tipo humano es más hercúleo, ¿no?, más poderoso que el del Ixión, o sea, que el del Ticio, y seguramente, y es curioso, puede que esté más formalmente con el Ticio de Tiziano que hemos visto antes, ¿no? Primero, por esa disposición, ¿no?, de la cabeza hacia abajo. Segundo, por esta forma hercúlea que seguramente Rivera también tomó de Peregrino Tibaldi, a quien conoció su pintura en su juventud, o incluso obras de Ludovico Carracci. En cualquier caso, incluso la propia tipología, ¿no?, de la cabeza, el propio rostro, ¿no?, barbado, muy hercúleo no solo por la fuerza, sino por la propia representación que se suele hacer de Hércules, puede que tenga más que ver con este cuadro de Tiziano. Aquí he vuelto a hacer lo mismo, he forzado la imagen lo que he podido para mostrar cosas que no se ven. Como les he contado, estaba castigado a dar vueltas eternamente en una rueda. Este sátiro tendría aquí en la mano la manivela con la que da vueltas a la rueda, y los radios de la rueda se ven muy dificultosamente. Aquí esto sería la parte exterior de la rueda, a la que estaría atada en el borde esta mano de Ixión, y aquí esto sería un radio. Y aquí veríamos otro, y seguramente aquí veríamos otro. Esta especie de luz un poco rojiza nos mostraría un fondo, no de paisaje, pero sí del Averno.
Aquí he intentado hacer otra diapositiva en la que se ve un poco, no sé si esto sería una de las, como digo, esto sería un radio, esto sería otro radio, y aquí habría otro, y aquí se vería ese reflejo, como digo, de la luz, de los fuegos del infierno, por así decirlo, que yo creo que sí se ve mejor en esta parte de detrás del sátiro. Hay que tener en cuenta que el Ixión está bastante peor conservado que el ticio. Hay otra cosa también difícil de ver y que aquí he señalado de una manera bastante exagerada, porque si no es muy complicado, que es esta cara que tenemos debajo, que en este caso no sabemos si es que ha pasado lo mismo, que se ha oscurecido esta cara terrible, o simplemente que ha sido un arrepentimiento, que ha salido una cosa, por ejemplo, que es muy típico en la pintura de Goya. Aquí es un poco como se ve, que es realmente como no se ve. Y aquí está otra forzando un poco para que veamos dónde está. También he querido traer este detalle del pie, que está completamente desaparecido, que, como digo, muestra un poco el mal estado en el que está esta obra. Otra cosa importantísima con este cuadro es que, y esto es la pintura de la fotografía de Lacoste que les enseñé en su momento, es la posición en la que está. Como vemos aquí, el cuadro está expuesto en una posición diferente, en una posición horizontal, diferente a como está puesto ahora mismo, en posición vertical. Es curioso porque durante mucho tiempo, esto es una fotografía de principios de siglo, pero hasta hace muy poco el cuadro estaba expuesto así, como está aquí. Seguramente muchos de ustedes tienen recuerdo del cuadro expuesto en el Museo del Prado en esta posición. Esta posición está apoyada, el ponerlo en esta posición, primero, porque tuviera la misma disposición que tiene el ticio, que estuvieran los dos en disposición horizontal, y, por otro lado, en la firma, que está aquí, en los dos cuadros, y que está en disposición horizontal. José de Ribera y la fecha. Sin embargo, este cambio de posición, y aquí pongo los dos juntos, se ha hecho sobre todo porque la pintura tiene más sentido puesto en formato horizontal. Que la disposición sea diferente que el ticio, en realidad no es muy importante, porque es muy posible que en una serie, incluso si hubiera un Sísifo y un Tántalo, de repente pues dos de los cuadros estuvieran verticales, dos estuvieran horizontales. No tiene mayor importancia. Pero lo que sí tiene más importancia es que tiene mucha más coherencia esta composición, ¿no? Este basamento de la poderosa espalda, ¿no? del Ixión crea una composición con más sentido, ¿no? Esta diagonal, que como digo es muy típica del barroco y que hemos visto en otros cuadros, que aquí se rompería de manera un poco extraña. Luego, además, yo creo que tiene también mucho que ver la posición del sátiro. Si ponemos el cuadro así, podríamos seguir perfectamente la espalda del sátiro por aquí, las piernas, con mucho sentido. Aquí, sin embargo, sería muy complicado ver cómo está el sátiro, que además, y eso es muy importante, nos está mirando. Y esa mirada del sátiro, comprometiéndonos con el cuadro, metiéndonos en la historia, pues tiene mucho más sentido aquí. Incluso una cosa que no se ve muy bien, que es una especie de humo que aparece por aquí, tiene más coherencia, que se vaya hacia arriba. Ese comprometernos con el cuadro por medio de un rostro que nos vincula es muy típico de la obra de Ribera, y pongo aquí unos cuantos ejemplos. Este es el propio del ticio, pero bueno, este es uno de Apolimarchias, esto es Santa Irene, esto estaba en el martirio de San Felipe, y estos elementos, estos rostros le servían, que son muy típicos de la pintura de Ribera, nos servía para poner dentro del cuadro otros rostros, otros aspectos. Es muy característico del barroco el que se haya incluido la representación de las pasiones, la representación de los affetti, que llamaban en Italia en ese momento. El representar dentro del naturalismo que tiene el barroco no solo los cuerpos, sino también los rostros. Conseguir que la pasión, algo que estaba fuera en el Renacimiento, entrara en las obras barrocas. Y esta es una obra paradigmática de Caravaggio, ¿no? Donde vemos cómo las pasiones más salvajes entran dentro de los cuadros, ¿no? Esta cabeza de Medusa de Caravaggio que está en el Museo de los Uffizi. Como digo, además en estos elementos de martirio podemos ver, aparte del sufrimiento del santo o del condenado, pues muchas caras que nos permiten pues mostrar diferentes representaciones, ¿no? De rostros de diferentes personas, mayores, viejas y con diferentes estados de ánimo. Este es un cuadro muy, muy, muy diferente, donde Jesucristo, acompañado de los apóstoles,
vemos también, sin embargo, en una historia muy diferente, diferentes expresiones, ¿no? De dulzura, de sorpresa, de éxtasis. Vemos aquí, por ejemplo, este dormido. Incluso. Rivera es uno de los grandes maestros en esta representación de diferentes tipos de expresiones, como decíamos, incluyendo además hombres, mujeres, jóvenes, viejos, y me gusta, voy a traer algunos diferentes para que veamos que no estaba solo centrado en ese dramatismo, ¿no? Aquí vemos dos Demócritos, ¿no? Que son estos filósofos que se ríen. Este es un San Juanito que también se ríe, pero evidentemente con de una manera muy diferente que estos dos sátiros ebrios o esta mujer popular. Vemos aquí otras expresiones, ¿no? Estas son de un cuadro del Prado, que son dos luchadoras romanas, ¿no? Vemos esta la que va a morir y la que le va a asestar la estocada, por así decirlo, y vemos diferentes composiciones. Este Lázaro que acaba de despertarse, esta ayudante de Santa Irene que está dedicada viendo la herida, ¿no? o este santo. Vemos incluso también en la propia representación más divina, ¿no? Este Jesucristo, que en un cuadro que también está en la exposición, nos implica viendo qué me estás haciendo, ¿no? En el sentido que lo están martirizando, esta cara de la Trinidad, o este Salvador, o estos santos, ¿no? Que tienen otra representación, ¿no? Igualmente, pues este hombre dormido, o la preocupación del marido de la mujer barbuda, o esta mujer desgañitándose, que nos muestra esa representación que digo que es muy importante en el barroco y que en Rivera se ve también, pues, por ejemplo, en estos estudios de Bocas. Este es el cuadro del que les hablaba antes, en el que vemos esa diferenciación, ¿no? Ese contraste entre Cristo que nos mira y estos dos sayones que están un poco disfrutando casi lo que hacen. Pero, y volvemos y nos centramos ya para terminar un poco en las obras de las que estamos hablando, lo que mejor representa, en este caso y en estas dos obras, es el sufrimiento, ¿no? Y vemos este rostro maravillosamente descrito del Ticio, que aquí me he atrevido a darle la vuelta y representarlo con estas dos obras, este Apolo y Marcias, ¿no? Viendo hasta qué punto muestra ese error tremendo, que sin embargo le da para hacer matizaciones. Y aquí hago una comparación entre este rostro del Ticio y este rostro de San Felipe, que sufriendo los dos el martirio, sin embargo, Rivera sabe mostrar esa diferenciación entre una condena al eterno que no tiene fin y no tiene justificación ni sentido, y sin embargo la del santo que sabe que tiene una trascendencia, ¿no? Que hay una posibilidad de salvación. Y lo mismo, estos son santos mártires, son San Sebastianes junto a la diferencia, ¿no? De admitir el martirio, ¿no? Y esto es lo mismo, este es San Bartolomé, que aun siendo terrible, no llega a este extremo o esta aceptación sumisa y tranquila un poco de Jesucristo. Para terminar, finalmente, Rivera, gracias a estos cuadros, que son unos cuadros, como digo, que son un resumen de su etapa tenebrista, de su etapa antes de volver al colorismo, o sea, de que su paleta cambie mucho, nos muestra con muy pocos elementos, de manera magnífica, tanto esa expresión de los afectos, muy típica del barroco, como su dominio de los cuerpos en situaciones bastante dramáticas y su capacidad para, como digo, con muy pocos elementos conseguir una magnífica composición. Y nada, solo espero que la próxima vez que suban por la escalera de Muguruza o crucen de donde está la crucifixión de Velázquez a la sala central, pues dediquen un momento a estos condenados y a su sufrimiento que nos ha mostrado Rivera para toda la eternidad. Muchísimas gracias.